Lucas capítulo 18, versículo 9, lo leemos en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vamos a ver lo que es la oración del fariseo y la oración del publicano. Y aquí vemos aquí en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, dice el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí vemos, hermanos, dos hombres que se acercan a la presencia de Dios, que se dirigen al templo, a la casa de Dios, ¿verdad? Y van con el propósito para hablar con Dios, para orar con Dios, para expresar y exponer quizás sus peticiones, sus necesidades, ¿verdad? Pero dice que en el versículo 10 que habían dos hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo y el otro publicano. El fariseo era un hombre conocedor de la palabra de Dios. El fariseo era un hombre tremendo, era un hombre que conocía las escrituras. El fariseo era un hombre que sobrepasaba a las demás personas de aquel tiempo, porque era un hombre apartado para Dios, supuestamente, ¿verdad? Y dice que, y al lado de él dice que había otro que era el publicano. ¿Y quién era un publicano? Un publicano era un hombre, un cobrador de impuestos. Era un pecador, era un hombre que era menospreciado por la sociedad, porque era un hombre que recaudaba los impuestos. Pero aquí en el versículo 11 dice que, y aquí me llama la atención cuando leí esta frase, dice: el fariseo puesto en pie. Y cuando yo meditaba en esta frase, el fariseo puesto en pie, me llamaba mucho la atención, porque veo aquí que el fariseo, un hombre que conocía la palabra de Dios, un hombre muy religioso, un hombre que instruía a los demás acerca de la ley de Dios, de los mandamientos, de los estatutos de Dios. Dice que el fariseo, cuando se acerca al templo a orar para hablar con Dios, dice que el fariseo se pone en pie. Y aquí es donde, hermanos, repito, me llama la atención esta parte. ¿Por qué? Porque el fariseo no dobló sus rodillas, no se humilló ante la presencia de Dios, sino que este hombre se mantuvo en una posición de pie. ¿Por qué?
Y ahí me da a entender mucho, porque este hombre que conocía la palabra de Dios, que era un hombre que instruía la ley de Dios a los demás, dice que este hombre se puso de pies y no se dobló, no dobló sus rodillas, no se humilló ante la presencia de Dios. Y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y aquí es donde vemos cómo aquel fariseo empieza a hablar con Dios y empieza a dar una lista de lo que él es delante de Dios. Y dice: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Empieza a creerse que es superior, que es mejor que las demás personas, porque era un hombre que enseñaba los mandamientos, los estatutos a las demás personas. Pero lo que había en el corazón de aquel fariseo, más que todo, había arrogancia, orgullo, altivez, soberbia, algo que a Dios no le agrada, algo que Dios detesta, algo que Dios abomina del hombre. Si hay algo que Dios aborrece de alguien que se acerca a la presencia de Dios, amados hermanos, ¿sabe qué es? La soberbia, el orgullo, el que se crea uno mejor que los demás. No, hermanos, porque ante la presencia de Dios no hay ninguno bueno, dice la palabra de Dios. No hay ninguno que pueda decir que no tenga pecados, ¿verdad? Y ese hombre, el fariseo, se creía superior, mejor que los demás. Por eso decía: Señor Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Y había en el corazón de este hombre había tanta soberbia, orgullo, porque dice: porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre era un hombre tremendo, porque era un hombre que ayunaba. Y si estuviera en medio de nosotros, este hombre nos ganaría, porque este hombre ayunaba 2 veces a la semana y era fiel en su ayuno, y también era fiel a sus diezmos, ¿verdad? Este hombre era un hombre disciplinado en el ayuno y en sus ofrendas. Y este hombre, aparentemente delante de Dios, él estaba bien. Él podía jactarse y decirlo: pues ustedes son menos que yo soy superior a ustedes. Pero ante los ojos del Señor, de aquel que es santo, perfecto, puro y limpio, miraba el corazón de aquel hombre, miró la condición del hombre. Pero qué terrible y qué triste que ese hombre fariseo no se humilló ante la presencia de Dios, no reconoció su condición delante de Dios, que él necesitaba del perdón de Dios, de que él necesitaba humillarse delante del Dios Todopoderoso. Aunque este hombre conocía la palabra de Dios, conocía las escrituras, los mandamientos, los estatutos, pero había algo en el corazón de este hombre, que este hombre le costaba humillarse, le costaba doblegar su orgullo. Y hermanos, aquí vemos, aquí en el versículo 13, es donde vemos el publicano, la actitud del publicano. ¿Qué nos dice el versículo 13? Mas el publicano, ¿dónde estaba el publicano? Estando lejos. Quiere decir que aquel fariseo, cuando llegó al templo, se presentó y se paró delante, quizás más al frente, creyendo que él estaba bien delante de Dios, creyendo que él era mejor, superior que las demás personas. Pero dice que ahí en el mismo templo, dice que ahí estaba un publicano, un pecador, que ese hombre estando lejos. Yo me imagino que este hombre estaba hasta allá, al fondo de este edificio, en las puertas. ¿Por qué? Porque este hombre no se sentía digno de entrar a la casa de Dios. No se sentía indigno de presentarse delante de Dios.
Y el hombre publicano, cuando entró al templo, la casa de Dios, entró con una linda actitud. Una actitud, hermanos, que agradó a los ojos de Dios, que impresionó los ojos de Dios. Aunque este hombre, el fariseo, ayunaba y daba sus diezmos y no era un hombre que pecaba como las demás personas, pero lo que había en el corazón de este hombre, había pecado, había soberbia, había orgullo, no quería humillarse, no quería arrepentirse de sus pecados. Pero dentro del templo había otro hombre que se acercó con la mejor actitud. Amén. Porque Dios no se impresiona, hermanos, de que ayunemos, de que oremos muchas horas sin que haya humildad en el corazón. Dele aplauso al Señor en esta noche. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Hermanos, cuando uno se siente falto delante de la presencia de Dios, hermanos, uno no merece ni mirar a Dios por lo bueno que Él es, por lo maravilloso que Él es, por lo misericordioso que Él es, por lo que Él hace por nosotros, hermanos. Y así se sentía este hombre. Dice que este hombre no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y me pongo a imaginar, a pensar que este hombre, cuando estaba allá de lejos en el templo, aquel hombre mirando al suelo, mirando al piso, diciendo: yo no soy digno de ver a Dios. Yo no soy digno de mirar a mi Señor. Yo no soy digno de mirar al Santo de los santos. Yo no me atrevo a mirar al Rey de gloria. ¿Recuerda usted cuando el profeta Isaías miró aquella gloriosa visión en Isaías capítulo 6? Que cuando el profeta Isaías miró aquella gloriosa visión del gran trono de Dios, y como Isaías mira las faldas del Señor que se extendía, dice, y el profeta Isaías escuchó aquellos querubines, aquellos seres celestiales, aquellos seres poderosos que rodeaban el trono de Dios, rodeaban la gloria de Dios. Y dice que cuando Isaías escuchó a estos seres celestiales diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Isaías mira la gloria de Dios, cuando Isaías mira aquella gloriosa visión del gran trono de Dios, dice que Isaías cae al suelo y se humilla delante de Dios, se postra ante la presencia de Dios y empieza a decir: ay de mí, que soy hombre pecador. Ay de mí, que no puedo soportarme la gloria de Dios, porque si miro la gloria de Dios, su gloria me consume, su santidad me aniquila, su santidad es muy fuerte para este vil pecador. Porque cuando uno mira, hermanos, cuando uno se da cuenta de las manchas, cuando uno se da cuenta de las arrugas espirituales en el corazón, de esas áreas que todavía necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar, porque déjeme decirle que cada uno de nosotros que estamos aquí necesitamos mejorar varias áreas de nuestras vidas. Amén. Y cuando el profeta Isaías mira la gloria de Dios, mira aquella tremenda visión de la gloria de Dios, dice que Isaías se postra, cae a los pies del Señor y dice: ay de mí, porque soy un hombre pecador. Porque cuando uno entra a la gloria de Dios, cuando uno entra a la presencia de Dios, hermanos, solo le queda humillarse delante de Dios, reconocer que Dios es santo, reconocer que Él es el santo y que uno es un pecador delante de Dios. Y dice que cuando Isaías reconoce su condición pecaminosa, dice que uno de los querubines que estaban en la presencia, en la gloria de Dios, dice que se acerca al profeta Isaías y trae un carbón encendido y lo pasa ese carbón sobre los labios del profeta
Isaías. Y el Señor le dice: Isaías, yo he perdonado tus pecados, yo te justifico, Isaías, ve y predica mi palabra. Imagínense, hermanos, cuando uno tiene un encuentro glorioso con el Rey de la Gloria. No sé si usted ha tenido encuentros gloriosos con Dios, pero cuando hay momentos cuando la presencia de Dios es tan fuerte sobre uno, cuando uno se sumerge en la presencia de Dios y uno empieza a llorar, a gemir y a ver su condición, dice: Señor, me doy cuenta que todavía me falta mucho. Me doy cuenta, Señor, que todavía hay áreas, muchas áreas, conductas, Señor, hay actitudes, hay miradas, Señor, hay pensamientos que necesitamos cambiar, transformar. Y así se sentía el hombre publicano. Dice que mas el publicano, estando de lejos, estando muy lejos del templo, no se sentía digno de entrar ni acercarse a la presencia de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice que este publicano no quería acercarse y no se atrevía a mirar al cielo. No se atrevía a mirar al Señor, ¿verdad? Porque él se sentía indigno y empezó a golpearse el pecho, a decir: Señor, mira mi vida, mira mi caminar, Señor, mira cómo soy delante de ti, Señor. No te puedo engañar, no te puedo ocultar nada, Señor. Solo lo único que me queda, Señor, es ser sincero contigo, ser transparente, humillarme delante de ti. Y sabe, hermanos, me llama aquí la atención acerca de la oración de estos dos, del publicano y del fariseo, porque el fariseo hizo una oración muy larga, hizo una oración con detalles y empezó a decir de lo que él era, de que era bueno, que él era justo delante de los demás, de que él guardaba, él ayunaba 2 veces a la semana y diezmaba, ¿verdad?, de lo que ganaba, ¿verdad? Y este hombre empezó a decirle a Dios, como jactándose delante de Dios: mira, Señor, que yo soy bueno, Señor. Mira, Señor, que yo no soy como las demás personas, Señor. Mira, Señor, que yo Dios mis diezmos, yo ofrendo, yo ayuno, Señor. Mira, Señor, pero ahí había uno que no dijo muchas palabras. Y a veces tú y yo no necesitamos decir muchas palabrerías delante de Dios. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos sinceros, que seamos honestos y decirle a Dios: Señor, yo estoy batallando con esta área, Señor. Señor, yo vengo a ti, Señor, porque tú no me vas a condenar, Señor. Tú no me vas a juzgar, tú no me vas a hacer, Señor. Más bien tú quieres que yo me acerque a ti, porque tú quieres ayudarme a cambiar. Como el siervo David dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y el hombre publicano, aunque este hombre no conocía la ley, no era un hombre que instruía a los demás como el fariseo, pero este hombre hizo una oración genuina. Elevó una oración sincera, una oración honesta. Porque si algo nos cuesta, hermanos, es ser sinceros delante de Dios. Si algo nos cuesta es abrir nuestro corazón a Dios, desnudar nuestro corazón y decirle: Señor, mira cómo soy, Señor. Señor, no te puedo esconder nada, Señor. Como el publicano. Este publicano no dijo palabras elocuentes como el fariseo. Me imagino que el fariseo dijo palabras elocuentes, ¿verdad? Pero el publicano, como este hombre no sabía quizás orar, este hombre se acercó a la presencia de Dios. Fue sincero, fue honesto, fue transparente, fue abierto con Dios. Porque si algo le agrada a Dios es que seamos sinceros, honestos, transparentes, abiertos con Dios, de abrir nuestro corazón delante de Dios, de desnudar nuestro corazón delante de Dios y expresar lo que hay en el corazón. Porque Dios ya sabe todo lo que hacemos en todo el día, ¿sí o no, hermanos? Dios ya sabe todas las áreas que batallamos. Dios ya sabe, conoce todas las cosas que hacemos en lo secreto, en lo oculto, cuando nadie nos mira, cuando nadie nos observa, cuando no está el predicador ahí. No, pero hay uno que es Dios. Amén. Y si hay algo, repito,
Si hay algo que a Dios le agrada, es la sinceridad, la honestidad, que seamos transparentes delante de Dios, que abramos nuestro corazón, que le digamos a Dios lo que sentimos, que no nos acerquemos a la presencia de Dios y no ser sinceros delante de Dios, porque Él sabe si somos sinceros delante de Dios. Amén. Pero lo bonito es ser sinceros con Dios, ser honestos con Dios. Y cuando aprendemos y practicamos ser honestos con Dios, hermanos, uno va a salir justificado, va a salir transformado, va a salir renovado. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, mira mi condición. Mira, Señor, que yo no te puedo aparentar nada, no te puedo engañar, no te puedo ocultar. Mira, Señor, soy un tremendo pecador delante de ti. Y esto fue lo que dijo aquel publicano, que este hombre reconoció su condición. Y tenemos que reconocer nuestra condición, que somos faltos delante de Dios, que somos pecadores delante de Dios. Cuando reconocemos nuestra condición de que necesitamos la ayuda de Dios, de que no podemos y estamos batallando, como aquel publicano que dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28 versículo 13, Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Y esto fue lo que hizo aquel publicano. Aquel publicano no escondió sus pecados como aquel fariseo. Aquel fariseo no fue sincero, no fue honesto, no fue transparente, y algo que él tenía que hacer, porque él conocía mejor que las demás personas la palabra de Dios. Pero el publicano confesó sus pecados. El que encubre sus pecados, hermanos, no prosperará. Si tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios y hemos cometido algún pecado delante de Él ya lo sabe. Pero Él quiere que confesemos nuestros pecados. Él quiere que se lo expresemos a Él y decirle: Señor, te fallé en esta área, Señor. Señor, yo cometí eso, Señor. Señor, yo vengo a ti, Señor, porque tú ya lo sabes todo, Señor. Pero yo me acerco ante ti, Señor, como el rey David se acercó a la presencia de Dios en Salmos capítulo 51 del versículo 1 al 17, que cuando David cometió adulterio con la mujer de Urías, Betsabé, dice que el rey David empezó a confesar sus pecados, empezó a humillarse delante de Dios, empezó a declarar lo que había en su corazón, empezó a ponerse a cuentas con Dios. Y dice la escritura en Salmo 51 que David, cuando él le falló a Dios, se acercó a la presencia de Dios, dijo: Señor, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Límpiame más y más de mi maldad, de mis pecados. Señor, yo sé que tú no quieres holocausto ni sacrificios, pero lo que a ti te agrada, Señor, es un corazón contrito y humillado, un corazón que se quebranta ante tu presencia. Y esto fue lo que hizo aquel publicano. Que aquel publicano no encubrió sus pecados, sino que le hizo saber al Señor sus pecados. Y por lo tanto dice que el publicano salió bendecido, prosperado, fue perdonado y fue justificado al final. Mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Mas el que confiesa sus faltas, sus errores, sus pecados,
las áreas que no puede dominar, no puede cambiar. Pero si uno los confiesa y le dice: Señor, yo quiero ser sincero contigo y te pido que me ayudes, uno va a alcanzar la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios todavía está aquí en la tierra con nosotros. Mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Versículo 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Me pongo a pensar cómo salió este publicano del templo. Salió agradecido con Dios. Salió en paz con Dios. Salió con esa tranquilidad en su alma de que Dios lo escuchó, de que Dios recibió su oración. Pero ¿qué pasó con el fariseo? El fariseo regresó a su casa, lo mismo. Regresó como siempre un religioso y no cambió. Y hermanos, Dios quiere que regresemos hoy a casa perdonados, justificados. Dios quiere que salgamos hoy con su bendición. Si acaso tú y yo le fallamos hoy a Dios, porque si le fallamos a Dios, pero si alguien le falló a Dios en esta noche, hoy tú y yo podemos sincerarnos con Dios y ponernos a cuentas con Dios, porque aquí está el Padre de misericordia, aquí está el Rey de la gloria que está dispuesto a perdonarnos. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué pasa? Será humillado. Cualquiera que se jacta en la presencia de Dios, dice, ese será humillado. Y hemos aprendido que a Dios no le agrada la soberbia ni el orgullo. Lo que a Dios le agrada es la humildad. Un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero. Un corazón transparente. Un corazón, ¿verdad? Un corazón que hoy se acerque a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Y tal como tú y yo somos, presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, me presento delante de ti tal como soy. Nadie se da cuenta, Señor, cómo soy, pero tú sí sabes, Señor, cómo estoy delante de Dios. Pero me acerco a ti, Señor, como aquel publicano, Señor. Y sabe, hermanos, este es un ejemplo para nosotros de cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el publicano se humilló en la presencia de Dios, reconoció su condición pecaminosa, reconoció de que él era falto delante de Dios, y por lo tanto empezó a confesar sus pecados, empezó a ponerse a cuentas con Dios. ¿Y usted cree que Dios no escuchó la oración del publicano? Sí, Dios escuchó la oración del publicano. Dios se agradó de la oración del publicano. Dijo pocas palabras. Sus palabras no fueron elocuentes, sus palabras no fueron largas, no fue una oración larga. Sí, fue una oración quizás corta, de pocas palabras, pero fueron palabras sinceras, agradables delante de Dios. Gloria a Dios. Dile aplauso al Señor en esta noche. Dice la palabra de Dios en Salmo 138, versículo 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Qué bonito es que cuando uno se acerca a la presencia de Dios con espíritu de humildad, cuando uno se acerca a la presencia de Dios y dice: Señor, me acerco ante ti, Señor, porque te necesito. Tú eres mi Padre, tú eres mi ayudador, tú eres mi restaurador, tú eres mi perdonador. Señor, yo me acerco ante ti, Señor, no tengo méritos,
No puedo jactarme delante de ti, Señor, pero me acerco ante ti, Señor, porque tú miras al humilde, atiendes al humilde, escuchas al humilde. Si hay algo que Dios no resiste, es un espíritu de humildad. Dios se agrada de aquel que es humilde, de aquel que llega a la presencia de Dios con una actitud de humildad. Mas al altivo dice, mira de lejos. Y cuando aquel fariseo estaba en la presencia de Dios, es cuando estaba en aquel templo, Dios lo miraba desde millones de millas quizás y decía, no, pues este hombre necesita humillarse. Pero aquel que estaba desde lejos estaba hablando con Dios, confesando sus pecados, siendo humilde delante de Dios. Y cuando Dios escuchó la oración de aquel publicano, sus oídos estaban prestos para escuchar la oración de él. Amén. Póngase sobre sus pies en esta noche.